había sido facilitada por una asistenta social de una empresa privada de atención a la tercera edad. En la actualidad, esta asistenta está jubilada y vive en Menorca. Le he puesto el nombre ficticio de María. En investigaciones posteriores a estos sucesos, me puse en contacto con el único familiar de la testigo, que aunque sorprendido por algunos hechos relevantes, ha declinado facilitar información. La testigo principal de esta historia es una mujer de avanzada edad ya fallecida. La señora, que llamaremos Carmen, fue muy respetada y querida en su vecindario de Bellaterra. Bellaterra es un municipio descentralizado de Sardañola del Vallès, en la comarca del Vallès Occidental de Barcelona. Gracias al buen estado social y económico de la señora Carmen, disfrutó en vida de una buena posición social y participó activamente en causas benéficas en el municipio, lo que le valió una buena reputación de persona influyente y de buena persona, según los vecinos a los que pude preguntar en mi investigación. La historia de estos sucesos y el resumen final de esta investigación puede relatarse de la siguiente manera. En el tranquilo vecindario de Bellaterra, en las afueras de Barcelona, vivía doña Carmen. A sus 82 años, el tiempo había dejado huellas profundas en su cuerpo y mente, confinada a una silla de ruedas, debido a una artritis severa y afectada por una demencia que nublaba sus recuerdos. Pasaba sus días en el jardín de su casa, rodeada de flores y árboles que habían sido testigos mudos de su opulenta vida. Su marido fue un reputado industrial textil con fábricas en varios países. En la actualidad, su único hijo es gerente principal de esta macroempresa. La única compañía de doña Carmen era su asistenta permanente y el chofer, que también es quien cuida el jardín, María, una mujer alegre, práctica y escéptica, que cuidaba de ella con dedicación, pero sin creer en nada que no pudiera ver o tocar. Una tarde de otoño, mientras el sol comenzaba a descender, doña Carmen observó algo que la dejó sin aliento. Entre los arbustos de su jardín, una pequeña esfera luminosa flotaba suavemente, emitiendo una luz tenue pero intensa. La esfera parecía tener vida propia, moviéndose con gracia y dejando un rastro de destellos dorados. Doña Carmen, con voz temblorosa, llamó a María. «María, ven. Mira esto», exclamó, señalando hacia la esfera. María, que estaba en la cocina preparando la cena, se acercó con una expresión de incredulidad. Miró hacia donde doña Carmen señalaba, pero no vio nada. «Doña Carmen, no hay nada allí. Debe de ser el reflejo del sol en las hojas», dijo con paciencia, aunque en su interior pensaba que la demencia de la anciana estaba empeorando. «No es el sol, está ahí moviéndose», insistió doña Carmen, pero María solo sacudió la cabeza y regresó a sus quehaceres. Esa noche, doña Carmen se acostó con la imagen de la esfera luminosa grabada en su mente. No podía dejar de pensar en ello. ¿Había sido real o era solo otro producto de su mente confusa? Las dudas la acompañaron hasta que el sueño la venció. Pero su descanso no duró mucho. En la madrugada, una luz intensa irrumpió en su dormitorio, despertándola de golpe. Doña Carmen parpadeó, tratando de adaptar sus ojos al resplandor. Cuando su visión se aclaró, vio que su habitación estaba llena de figuras extrañas. Eran altas, delgadas, de piel pálida y ojos grandes y oscuros. No decían nada, pero sus movimientos eran fluidos y precisos. Doña Carmen intentó gritar, pero su voz no salió. Se sintió levitar, flotando hacia las figuras que la rodearon y la llevaron fuera de su habitación.
Fuera de la casa, una esfera traslúcida, enorme y silenciosa, esperaba. Las figuras la introdujeron en su interior, donde todo era frío y metálico. Doña Carmen fue colocada en una especie de mesa, y las criaturas comenzaron a realizarle pruebas. Le extrajeron muestras de sangre, le colocaron dispositivos en la cabeza y el pecho, y la sometieron a luces y sonidos que no podía comprender. A pesar del miedo, no sentía dolor, solo una extraña sensación de calma y curiosidad. Las pruebas fueron minuciosas y variadas. Primero, las criaturas colocaron un dispositivo circular en su cabeza, que emitía un zumbido suave. Doña Carmen sintió cómo su mente se llenaba de imágenes rápidas y confusas, recuerdos de su infancia, momentos felices con su familia y también episodios dolorosos que había olvidado hacía tiempo. Era como si estuvieran explorando su memoria, catalogando cada detalle de su vida. Luego le colocaron una especie de mascarilla transparente sobre el rostro. A través de ella inhaló un gas frío y dulce que la relajó por completo. Mientras tanto, las criaturas usaron instrumentos que parecían hechos de luz sólida para examinar su cuerpo. Le pasaron una vara luminosa por las piernas y doña Carmen sintió un hormigueo intenso, como si sus nervios estuvieran siendo reactivados después de años de inactividad. En un momento dado, una de las criaturas se acercó con un objeto similar a una aguja, pero sin punta. Lo colocó sobre su brazo y doña Carmen sintió una leve presión, como si le estuvieran inyectando algo. Sin embargo, no había dolor, solo una sensación de calor que se extendía por su cuerpo. Las criaturas hablaban entre sí en un idioma que no podía entender, pero sus voces eran suaves y tranquilizadoras. Después de lo que pareció horas, las criaturas la devolvieron a su dormitorio. Doña Carmen despertó en su cama, con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Se sentó lentamente, notando algo extraño. Sus pies estaban manchados de barro y tenía restos de césped entre los dedos. Pero lo más sorprendente fue que, al intentar levantarse, lo logró sin dificultad. Sus piernas, antes débiles e inútiles, ahora la sostenían firmemente. Caminó hacia el espejo y se miró. Sus ojos, antes opacos y perdidos, ahora brillaban con claridad. Su mente, nublada por la demencia, estaba completamente despejada. María entró en la habitación y se detuvo en seco al ver a doña Carmen de pie. Doña Carmen, ¿qué está pasando?, preguntó, incrédula. María, anoche me llevaron. Eran ángeles o extraterrestres, no lo sé. Me hicieron pruebas y ahora estoy bien, dijo doña Carmen con una sonrisa serena. María quedó confusa al encontrar restos de barro y algunas pequeñas hojas de césped entre las sábanas. María no sabía qué decir. Quería creer que era otro episodio de demencia, pero no podía negar lo que veía. Doña Carmen estaba de pie caminando, y su mirada era la de alguien completamente lúcido. En las semanas siguientes, doña Carmen disfrutó de una vitalidad que no había sentido en años. Paseaba por el jardín, cuidaba de sus flores y conversaba con María sobre su experiencia. Aunque María seguía escéptica, no podía negar el cambio milagroso en la anciana. El hijo de doña Carmen, ante lo sucedido y alertado por María, trasladó a su madre a una clínica de Barcelona para que le realizaran pruebas médicas. Me he puesto en contacto con la dirección de la clínica. Esta ha declinado hacer comentario alguno sobre el historial médico de doña Carmen, aunque me consta que un buen amigo periodista de un programa televisivo de gran audiencia está dando pasos acertados para obtener más información
tras yo facilitarle mis investigaciones sobre estos sucesos. Tras un año del suceso, sin embargo, el tiempo de doña Carmen en la tierra estaba llegando a su fin. Una noche, mientras las dos mujeres tomaban una ligera cena en el jardín, doña Carmen le dijo a María: «Sé que mi partida está cerca, pero quiero que sepas que lo que me pasó fue real. Esos seres, sean quienes fueran, me devolvieron la vida, aunque sea por un tiempo. Y ahora, cuando me vaya, no tendré miedo». María la miró con lágrimas en los ojos. Aunque nunca llegó a creer del todo en la historia de los ángeles o extraterrestres, sabía que algo extraordinario había ocurrido. Doña Carmen falleció en paz unas semanas después, rodeada de las flores que tanto amaba. María, al limpiar su habitación, encontró un pequeño objeto brillante bajo la cama. Era una esfera diminuta, similar a la que doña Carmen había descrito aquella tarde en el jardín. María la tomó en sus manos, sintiendo una extraña calidez. Tal vez, pensó, no todo era producto de la imaginación. Le dio el objeto encontrado al hijo de doña Carmen, y éste lo guardó en un cajón de la mesa de su despacho, sin darle la mayor importancia. Cerró el cajón con la llave. María me dijo que fue despedida al mes del fallecimiento de doña Carmen y que su hijo, en agradecimiento por su trabajo, le pasa una pensión vitalicia, así como el disfrute a perpetuidad de una pequeña casa en la isla de Menorca. Según él, es lo que hubiese querido su madre por los servicios prestados. Y así, de momento, la historia de doña Carmen y la luz en el jardín de Bellaterra quedó como un misterio, un relato que algunos consideraron una fantasía y otros un milagro. Pero para María fue un recordatorio de que hay cosas en este mundo que nunca podremos comprender del todo.